el momento de saludar a nuestra invitada de la fecha. Estamos en piso con la economista Adriana Bock. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. Buenos días, Eduardo, para vos, para la gente que nos mira y bueno, gracias por la invitación. Adriana, queríamos apelar también a tu expertise Mm. sobre el tema de finanzas personales y recordar un informe reciente del Banco Central del Paraguay respecto a la deuda de los hogares. Según los datos del Banco Central, la deuda de los hogares está aumentando, en los últimos meses está creciendo a ritmo de doble dígito y hay un alto componente de consumo dentro de la deuda de los hogares. Adriana, más allá de estos datos, te queríamos preguntar, ¿cómo ves el tema del endeudamiento del hogar en el sentido de qué le podemos decir a la gente en torno a cuáles son los niveles recomendables o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de asumir una deuda dentro del hogar? Perfecto. Bueno, por un lado, con relación al informe, para no dejar de tocar el tema, em, es lógico que aumente la deuda de consumo en los hogares cuando tenemos subida de precios y, por lo tanto, pérdida del poder adquisitivo real del ingreso, ¿sí? Y también en muchos casos, situaciones ya que se vienen arrastrando de emergencias con relación al tema de la pandemia y demás, ¿verdad? Entonces, eso va generando una sobrecarga, una presión adicional en el presupuesto familiar que se compensa a través del crédito. Si es que se ve, se nota que la gente está recurriendo al crédito prácticamente para subsistir, ¿sí? En muchas ocasiones. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo recomendable? ¿Verdad? La deuda en sí no es mala, el problema es el sobreendeudamiento. Y el sobreendeudamiento tiene que ver con el cuánto afecta las cuotas o la carga financiera que tiene, por ejemplo, una familia en un mes a su capacidad de cubrir otros gastos necesarios y esenciales que hacen a su calidad de vida. Entonces, cuando una familia tiene que renunciar o se ve forzada a renunciar a gastos básicos, elementales, necesarios, porque tiene que cubrir las cuentas, entonces ahí estamos ante una situación que le va a empujar, le va a ir empujando cada vez más a esa familia hacia la insolvencia, ¿sí? El problema es entonces el sobreendeudamiento cuando más del 40% del ingreso de esa familia tiene que estar destinado a pagos de cuentas y sabemos que ese 60% restante apenas alcanza a lo mejor para la alimentación y otros gastos básicos. Ujú. Adriana, ¿incluimos, por ejemplo, las tarjetas de crédito cuando hacemos ese cálculo de endeudamiento del hogar? ¿Sí o no? Sí, el pago que se realiza forma parte de esa carga financiera, sí, más allá de que sea el pago mínimo o que las personas hagan un plan como para poder amortizar a un ritmo más acelerado esas deudas y entonces elijan o prefieran pagar un poco más del mínimo, sí, también para minimizar el tema de los intereses. Pero también suma, o sea, también es un dinero que se va a pagar una cuenta, ¿sí? Entonces, si bien puede pasar que el pago de la tarjeta vaya variando de acuerdo con el consumo, o también si la deuda va bajando, el pago mínimo también va bajando. Entonces, a lo mejor no es tan rígido como el caso de una cuota. Por otro lado, también hay que reconocer que como la línea de crédito de la tarjeta es rotativa, entonces las personas una vez que pagan, que cumplen con el pago mínimo correspondiente al mes, entonces se les vuelve a habilitar una porción de crédito que pueden volver a utilizar. O sea, es un dinero que se puede de cierta manera recuperar. Ahora, no es sano también hacer un pago mínimo y luego utilizar lo mismo, el mismo monto que pagamos, ¿verdad? Sino lo recomendable sería, si solo puedo pagar el mínimo, buscar la manera de evitar, salvo caso de extrema urgencia, el uso de esa tarjeta y en caso de que tenga que recurrir a ella, que el monto de esa nueva compra no sea mayor al pago neto que realice. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el pago neto? El pago total menos los cargos e intereses que me descuentan y que no van a la amortización de esa deuda, del capital de esa deuda. Ujú. Adriana, mucha gente podría, por ejemplo, buscar nuevas formas de ingreso y con esa metodología ir zanjando un poquitito las diferencias en caso de tener una deuda un poquitito alta. Pero si tenemos una persona que le cuesta tener nuevas fuentes de ingreso, que tiene dificultades para eso, ya está en una situación de sobreendeudamiento, ¿qué consejos le podemos dar? Hay mucha gente que está justamente afectada por lo que estabas diciendo anteriormente, el tema
de la inflación, mayores gastos, mayores costos, se tuvo que apelar a la tarjeta de crédito, a lo mejor alguna gente tuvo que apelar a créditos de consumo para ciertos gastos y entonces se está arrastrando una situación desde la pandemia que es un poco complicada para muchas familias. ¿Qué consejos le podemos dar para ir enfrentando esta situación y para tratar de salirse un poquitito de esa carga, de esa mochila pesada de la deuda? Perfecto. Primeramente, yo no descartaría el tema de tratar de diversificar nuestras fuentes de ingreso. Eso es algo sanísimo y creo que es súper importante instalar eso en la mentalidad. Ahora, también el tema de generar nuevos ingresos es relativo, en el sentido que si tenemos un desorden y estamos todo el tiempo apremiados con los pagos que ya vencieron, que nos reclaman, que parece que cualquier plata que cae es una plata que ya tiene dueño, o sea, un monto que ya tiene un dueño, alguien que está esperando en fila para cobrarnos, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, el generar nuevos ingresos tiene un efecto muy relativo, en el sentido de que al final, en medio de ese desorden, se trabaja más, se genera un poco más, pero no se ve el resultado. No es un resultado sensible en cuanto a la calidad de vida. Que puede desmotivar otra vez, ¿verdad? Exactamente. Y frustrar. Entonces, lo recomendable sería, sí, pensar en generar nuevos ingresos, pero hacer 3 pasos. O sea, cuando tenemos una situación de sobreendeudamiento, que es que va de la mano con el déficit. O sea, tengo gastos mayores, el monto, la suma total de mis gastos supera la suma total de mis ingresos. Entonces tengo saldo rojo, negativo, ¿sí? Eso sería déficit. Entonces, sobreendeudamiento y déficit van juntos y cuando se da esta situación, hay 3 pasos que tenemos que poner en práctica, ¿sí? Son A, B y C. El primero, el paso A, tiene que ver con los ajustes. No pensemos que el ajuste es castigar en demasía lo que es nuestra calidad de vida, sino fijarnos en aquellos gastos que no son del todo necesarios, que son superfluos, que podrían optimizarse inclusive porque de repente no los planificamos bien, no los medimos bien y sin darnos cuenta estamos gastando de más, ¿sí? Entonces lo primero es revisar nuestra lista de gastos, hacer nuestra lista de gastos, tener registro de qué montos está yendo a cada uno de ellos y analizar qué se podría ajustar. Yo te pongo un ejemplo, no sé, una gaseosa de medio litro, ¿sí? Que cuesta 5.000 generalmente, bueno, en una semana, eso de laboral, eso son 25.000, en un mes es 100.000. Y a veces no nos damos cuenta, decimos que yo no gasto luego nada, porque 5.000 es muy poco. ¿Eso qué es lo que me va a afectar? Pero en la suma afecta, ¿sí? Entonces los ajustes tendrían que ver con esos gastos hormiga que a veces no los tomamos en cuenta y que suman, ¿sí? Entonces, procurar ajustar eso no quiere decir que nos tengamos que emocionalmente poner en la posición de, qué bárbaro, ahora ni eso no me puedo más dar el gusto, sino es pensar, en esta situación de sobreendeudamiento y déficit, necesito aplicar el paso A de ajustes. No voy a dejar de alimentarme correctamente o alimentar correctamente a mi familia, pero sí puedo prescindir de la gaseosa por un tiempo, ¿sí? Hasta que yo vaya viendo que la situación va mejorando. Los ajustes, el paso A, también tiene que ver con negociar con nuestros acreedores. Porque la mayoría de las personas que hace, cobra su ingreso, paga todo lo que puede, se queda cero plata y todo el mes es una remada y una bicicleteada para poder pagar lo básico. Si la gente se endeuda para su pasaje o para su comida o para gastos básicos, deja de pagar la luz meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que cobró fue a parar a los acreedores. Nosotros planteamos que tiene que ser al revés. No siempre, pero en este tipo de situación ya un poco extrema. Yo tengo que cobrar mi ingreso, tengo que apartar lo que es para los gastos básicos. Por semana, cuánto necesito para movilidad, cuánto necesito para alimentación y otros gastos básicos. Preparo 4 sobres, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y destino el monto, reparto ese monto en esos 4 sobres. Me refiero a lo básico, sí, que no me falte lo básico, la movilidad, la alimentación y cosas que están en esa categoría, ¿sí? Una vez que hice ese ejercicio, 2 cosas. Uno, no voy a salir a la calle con toda mi plata en la billetera, como para ir así tipo, esto sí, repartiendo, sino que voy a llevar cada semana solamente lo que tengo destinado a esa semana. Así me voy a asegurar que voy a llegar a fin de mes por lo menos con lo básico. Lo que me quedó después de hacer ese ejercicio de apartar para los gastos básicos, eso es lo que yo puedo distribuir según un orden de prioridades entre mis acreedores. Si tengo un acreedor al que ya le debo 2 cuotas, bueno, le voy a pagar por lo menos una.
¿sí? Si tengo uno que le pagué ya el mes pasado y que estoy más o menos al día, a lo mejor a ese no le voy a pagar este mes y voy a pagar otra cosa que sea más urgente, ¿sí? A veces pensamos que lo único importante es estar al día y la gente saca préstamos para ponerse al día. Ya tenía 6 cuotas que no podía cubrir puntualmente y ahora tiene 7 y cree que esa es la solución, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Porque la presión, la desesperación también nos hace que no analicemos fríamente nuestras posibilidades. Entonces, lo que yo estoy diciendo es un análisis frío. Yo sé que no es lo ideal y no es lo recomendable y no hacemos apología de que la gente se atrase con sus cuentas, pero yo tengo que asegurar primero el sustento de mi familia y luego cumplir de acuerdo con mis posibilidades con los acreedores y de forma regular, que no quiere decir al día, impecable, probablemente porque no tengo esa capacidad en ese momento, pero sí de forma regular. Muy bien, me llama el acreedor y le digo, discúlpame, este mes no puedo cumplir contigo, pero en tal fecha me acerco a entregarte por lo menos una cuota. ¿Sí? Y cumplir. Claro. Y cumplir. Eso es mejor que decir, ay, me olvidé, nomás mañana paso y no pasamos y pasan 3 meses y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso, el paso A recién te estoy diciendo, pero el paso B tiene que ver con que una vez que ya pude manejar la situación, que ya estoy pudiendo manejar la situación, que ya encontré una estrategia, entonces sostener eso en el tiempo, ¿sí? Cambiar la forma en la que analizo las cosas, cambiar los criterios con los que tomo decisiones y sostener esa estabilidad, ¿sí? Para que se vaya dando resultado, porque no porque un mes apliqué la estrategia de los ajustes, eso ya me va a dar un resultado. Necesito sostener eso en el tiempo, 6 meses, un año, lo que sea, ¿sí? Por eso el paso B le llamamos el de balancear. Tengo que poner en la balanza cada decisión que voy a tomar sobre un criterio de prioridades, ¿sí? Si hice ese paso B después de un tiempo, después de unos meses, ¿sí? Por eso requiere también constancia, ahí voy a poder irme al paso C, que es de crecer. Ahí es donde decimos, bueno, ahora que la cosa mejoró, que estoy un poco más tranquilo, más tranquila, entonces puedo ver, por ejemplo, el paso C podría incluir, ¿cómo puedo generar más ingresos? ¿Hay algún servicio que yo pueda prestar en mi tiempo libre o alguna actividad comercial que pueda desarrollar que no requiera mucho capital? ¿Sí? Entonces, ese paso C también incluye, además de buscar nuevas fuentes de ingresos porque ya tengo un orden, también darle ahí sí énfasis, por ejemplo, al ahorro. Empezar con montos pequeños para poder hacer digamos, el proceso contrario, de estar en déficit, pasar a tener superávit, aunque sea chiquito, pero con algo se empieza, ¿verdad?